nombre es Sebastián Turner, soy el responsable de educación. Es un honor saludar a toda la gente de Aspire Academy y poder contar un poco del proyecto educativo del Club Estudiantes de La Plata. Nosotros ubicamos el comienzo de este proceso en el 8 de marzo del año 2015, que fue el día que Juan Sebastián Verón, como presidente del club, reunió a todos los chicos que jugaban al fútbol en las divisiones formativas del club y les dijo que a partir de ese momento el que no estudiaba no jugaba más al fútbol en el estudiante, lo cual implicó un quiebre, un cambio cultural muy grande dentro del club y nos lleva a reflexionar y a pensar el motivo por el cual una figura tan importante como la de Sebastián Verón toma esa decisión, que es la primera decisión que toma como presidente del club. Si nosotros teníamos estadísticas en ese momento que marcaban que 8 de cada 10 chicos no terminaban el colegio secundario y además de eso que 1 de cada 100 podía cumplir el sueño de jugar en primera. Entonces, a partir de ese momento, la pregunta que nosotros nos empezamos a hacer como club es ¿cuál es el rol y la responsabilidad que el club debería tener para con la educación de esos chicos? ¿Quién se hacía cargo de la educación de esos chicos? Chicos que venían de distintas provincias del país, muchos de ellos sufriendo el desarraigo, pobreza, la presión familiar de tener que llegar a primera para poder sostener de alguna manera a toda la familia, y la reflexión de ese momento es que los clubes deberían hacerse cargo de tamaña responsabilidad, de poder darles a los chicos herramientas para que ellos puedan desenvolverse en la sociedad en caso de no llegar a cumplir el sueño de ser jugadores de fútbol profesional, en crear un ámbito de contención donde ellos pudieran desarrollar esas herramientas para después poder seguir estudiando, poder conseguir un trabajo o en el caso de seguir jugando al fútbol, poder desarrollarse como futbolistas profesionales. Entonces, a partir de ahí, adentro del club se inicia un cambio cultural. Nosotros decimos que aquella revolución futbolística que en 1965 se inicia en el club con la llegada de don Osvaldo Zubeldia, se transforma en una revolución educativa justamente 50 años después, en el año 2015, cuando ese cambio que se genera produce un quiebre donde todos los chicos que vienen a jugar al fútbol al club saben que sí o sí tienen que estudiar. Es decir, acá lo que hay que resaltar es que un club de fútbol toma esa iniciativa para romper un poco, como hace Estudiantes a lo largo de su historia, con todos los paradigmas. Estudiantes es un club contracultural que siempre va contra la corriente tomando este tipo de decisiones, y también resaltar el liderazgo, ¿no? La figura de alguien como Juan Sebastián Verón, que se animó, no habiendo terminado el colegio él mismo, como muchas veces lo ha manifestado, a poder darle la posibilidad a esos chicos de poder estudiar. Cuando se le pregunta a él ¿por qué abrir un colegio para los jugadores?, la respuesta es tan simple cuando él contesta porque tienen derecho a estudiar. Bueno, ese es un poco el proyecto del cual nosotros queremos contarles, del cual queremos hablar y que sigue generando un cambio cultural adentro del club y ya también fuera del club, y cómo ese proyecto hoy llega hasta la idea de poder abrir una universidad del deporte. Y acá volvemos a remarcar un poco la importancia del liderazgo, ¿no? De sostener las palabras con los hechos. Hay un montón de anécdotas dentro del club que fueron de alguna manera generando y acompañando ese cambio cultural, ¿no? El hecho de que Sebastián fuera a entrenar con los chicos, volviendo de alguna manera a retomar su actividad de jugador de fútbol, ya siendo presidente, y aprovechar ese espacio de entrenamiento para ir averiguando quiénes eran los que habían terminado o no el colegio, para obligarlos a ir al colegio. El hecho de que por haberse llevado materias un montón de chicos no pudieran jugar los sábados en su fecha y los equipos ir perdiendo sin que nada importara en Estudiantes, por eso digo la importancia de ese cambio cultural, y que fue haciendo que toda la estructura de fútbol, el coordinador, los técnicos, los preparadores físicos, se fueran incorporando y adaptando a todo ese cambio, ¿no? La importancia de poder trabajar en equipo y de ir haciendo que dos elementos tan importantes en la vida de los chicos como el fútbol y la educación dejaran de ser incompatibles y empezaran a transitar el mismo camino dentro del club. Por eso hablamos de un cambio tan importante, ¿no? Que al día de hoy, después de 10 años de haber abierto ese colegio, se refleja en casi 500 títulos secundarios, habiéndoselo dado a chicos que de otra manera no hubieran tenido la posibilidad de tener ese título. O como el caso de la lista de buena fe del año pasado, donde Estudiantes participa de la Copa Libertadores, y de 50 jugadores había 29 que habían terminado el colegio en Estudiantes de La Plata. Es decir, ese colegio que abrió en el 2015 fue cumpliendo los sueños de poder darle herramientas a los chicos que no pudieran llegar a primera. En el año 2020 ese proyecto educativo empieza a crecer porque el club se da cuenta de que las herramientas que le estábamos dando a los chicos empezaron a quedar cortas y la idea era de ir más allá, ¿no? Y en el año 2020
se abre un instituto terciario con una carrera muy importante que es una tecnicatura en prácticas deportivas, abierto y gratuito para no solo ya los jugadores de fútbol, sino también para todos los deportistas del club, donde se pueden contar un montón de historias, donde tenemos chicos que fueron al colegio secundario, jugadores de fútbol, no habiendo llegado a primera, estudiaron en el terciario y hoy trabajan en el club. Empezar también a pensar en la gestión, en la profesionalización, que esa gente que estudia dentro del club después también pueda formar parte de ese proceso de profesionalización y de gestión. Por eso es tan importante el acompañamiento, el liderazgo, por eso es tan importante que alguien que haya abierto ese colegio después haya acompañado ese proyecto y los chicos que después empiezan a llegar a primera también empiezan a ser un reflejo para aquellos que hoy empiezan a jugar al fútbol en estudiantes. ¿Sí? Un chico que hoy ingresa a jugar al fútbol en las divisiones menores de estudiantes ya sabe que hay un montón de chicos que juegan en primera que pasaron por ese proceso de colegio y son el ejemplo a seguir por parte de esos chicos. Por eso es tan importante que se haya consolidado este proyecto, primero iniciando con el colegio secundario de jugadores, después con el terciario, para después ahí sí empezar a pensar ya en dar un salto de calidad, en ir mucho más allá respecto de esta profesionalización, que es con la creación del proyecto de Universidad del Deporte. 10 años después de haber arrancado con aquel proyecto y de haberse consolidado, la idea es ir más allá, dar un salto en la profesionalización. Y a partir de ahí se gesta esta gran idea de Juan Sebastián Verón de abrir una universidad del deporte. Una universidad que ya trascienda las fronteras del club y se proponga transformar vidas a través del deporte, es decir, formar líderes. Ocupar un espacio vacante, que de hecho hoy no hay una universidad del deporte, por lo menos en nuestro país, y pensar como objetivo en formar a los entrenadores, a los futuros entrenadores de los futuros deportistas olímpicos. Es decir, la idea es crear una institución universitaria innovadora, transformadora, con una mirada integral que piensa el deporte como una herramienta de futuro, ¿sí? Con impacto social. Es decir, consolidar un modelo educativo innovador, ambicioso, inclusivo, que transforme el deporte en una herramienta para transformar la vida de las personas. La idea de la universidad es que tenga 3 dimensiones de alguna manera, o sea, una dimensión institucional, justamente de formar una fundación. El presidente de la Fundación Universidad del Deporte es justamente Juan Sebastián Verón, que viene acompañado por un consejo asesor de grandes leyendas del deporte que le dan un respaldo muy importante a esta universidad. Gente como Manuel Ginóbili, Pepe Sánchez, Julio Velasco, las hermanas Granato de las Leonas, Pipa Gutiérrez, Pico Mónaco, es decir, todas personas que apoyan de alguna manera esta iniciativa y que genera una responsabilidad muy grande en la transformación que se está pensando con esta universidad. Después está la dimensión académica, que es pensar en las carreras de grado que se van a dictar, pensando en este salto de calidad, en esta profesionalización de la gestión, en la idea de tener carreras como gestión en entidades deportivas o en entrenamiento en alto rendimiento. También la dimensión social, es decir, tener un programa de becas muy abarcativo para que todo el mundo pueda estudiar en caso de no poder tener la posibilidad de hacerlo, y que también las prácticas de aquellos estudiantes se vayan haciendo en los clubes de barrio para que esto tenga un impacto social muy, pero muy fuerte. La idea es pensar en dividir a la universidad en escuelas como deporte y sociedad, deporte y empresa, deporte y alto rendimiento, deporte y salud también, que es dar una respuesta a toda una necesidad que se genera dentro de la industria deportiva. Es decir, como dije hoy, ocupar ese espacio vacante que todavía no existe, hacer que los deportistas de alto rendimiento de hoy también puedan convertirse en entrenadores, en gente que se dedique a la gestión deportiva, tener un lugar donde poder estudiar, donde poder formarse. Por eso dije que es una universidad que abre nuevas posibilidades de calidad inclusiva, pero principalmente transformadora. Es decir, apostar a convertir al deporte en una herramienta, ¿sí? Pensando en el futuro como la industria del deporte, ¿no? Entonces de ahí de alguna manera la Universidad del Deporte se posiciona, porque el deporte iguala, porque el deporte educa, porque el deporte transforma, pero el talento por sí solo no alcanza para poder hacer esto. Hay que darle un respaldo, y ese respaldo es pensar en la Universidad del Deporte, que como dije hoy, la idea es que trascienda las fronteras de Estudiantes de La Plata y se convierta en una universidad a escala nacional y, por qué no, también internacional. Abarcar con todo este proyecto, un proyecto que arrancó hace unos años con un colegio secundario para jugadores de fútbol, que después se transformó en un instituto terciario para deportistas,
y que a partir del año que viene tenemos pensado que sea una universidad del deporte. Por eso dije que la idea es ir dando saltos en la profesionalización, ir buscando que la gestión de alguna manera se vaya perfeccionando y que ese lugar que antes no existía lo vayan ocupando quienes hoy son deportistas de alto rendimiento y que tengan esa posibilidad, ¿sí?, de poder formarse, de poder seguir siendo entrenadores, de gestionar las políticas del deporte y por qué no ayudar a que el deporte, como dije hoy, sea una herramienta de transformación que ayude a muchos chicos, ¿sí?, a salir de la calle, a poder darles oportunidades para que ellos también puedan estudiar y formarse y algún día insertarse dentro del mercado laboral de la industria del deporte. Así que un poco era presentar este proyecto educativo de Estudiantes de La Plata, un club de fútbol, como dije hoy, un club que tiene mucho más que fútbol, pero cuyo corazón o actividad principal es el fútbol y que es el único que se ha propuesto de alguna manera iniciar con todo este proyecto de educación, es decir, que la educación y el fútbol en un principio y hoy en día la educación y el deporte caminen de la mano, que sean dos aspectos tan importantes en la sociedad de transformación, en la transmisión de valores éticos, comunitarios, que de alguna manera cuando se juntan y forman algo indisoluble se ven los resultados y el impacto social que esto puede tener. Bueno, muchas gracias por dejarnos este espacio para poder contar nuestro proyecto y aprovechar también la ocasión para mandar un saludo a toda la comunidad de Aspire Academy en nombre de Juan Sebastián Verón. También un saludo muy grande a Walter Di Salvo, a toda la gente de Aspire que tuvimos el honor y el orgullo de poder recibirlos acá en el año 2024. Así que muchísimas gracias por dejarnos participar en algo tan importante como es este evento y esta institución tan grande como Aspire. Muchas gracias.